Bueno, la verdad, si quisiéramos sintetizar todo el problema que está el país, tendríamos que decir que la salud del país está en cuidados intensivos. Y cuando decimos que está en cuidados intensivos, es porque el país necesita no solamente de los recursos humanos, no solamente de los recursos logísticos, sino también necesita de los medios para que los pacientes puedan sobrellevar y en algunos casos puedan salir exitosos del tratamiento que por la enfermedad del COVID se está dando a nivel nacional. No en todos los hospitales sucede lo mismo. Yo diría, por ejemplo, que los pacientes que van al Hospital Almenara, que es el alma mater donde yo he sido formado y trabajo, o que van al Hospital Grau, o que van al Hospital Revaliati, o que van al Hospital Ramos. Aló, hemos perdido la comunicación, no estamos escuchando al doctor. Sí, la vamos a tratar de recuperar. Así es. Lo que nosotros teníamos entendido, Nicolás, es que hay desabastecimiento de medicinas como oxígeno, que ya sabemos, becunoronio, fentanilo y rocuronio. Oh, Dios mío, tienen unos nombres estos. Rocuronio. Sí, tienen unos nombres estos medicamentos, pero lo que a mí me venían comentando es que son exactamente los medicamentos que se necesitan para cuidados intensivos. Entonces, y para salvar vidas, obviamente, porque ya cuando pasas a cuidados intensivos, tus posibilidades son más reducidas. Claro. Ahora, el tema es que fuerte esto que un médico tan importante como el doctor Vinces diga que la salud pública en el Perú está en cuidados intensivos. Doctor Vinces, disculpe usted, recuperamos ya la comunicación. Sí, lo escuchamos. Sí. Entonces, en segundo lugar, así como pasan con exámenes radiológicos, pasan las mismas deficiencias y más graves con los medicamentos que son muy necesarios para el tratamiento de pacientes que se encuentran en ventilación mecánica. Vale decir, los pacientes más graves, los pacientes más críticos, los que están en la última fase de su posibilidad de recuperación, lamentablemente a nivel país y en muchos países del mundo hay déficit de medicamentos esenciales para el manejo de pacientes en ventilación mecánica. En el Hospital Almenara, en el Hospital Revaliati, e imagino que en muchos hospitales del Ministerio de Salud hay déficit de un grupo de medicamentos que se llaman los relajantes musculares. A la cabeza, el becuronio, el rocuronio, que son medicamentos que se requieren para lograr un efecto necesario en el tratamiento de los pacientes en ventilación mecánica. Los pacientes se requieren estos medicamentos para lograr el efecto que se llama de relajación muscular. Y con este efecto de relajación muscular se va a permitir lograr un mejor acoplamiento del paciente al ventilador. Vale decir, en el trabajo en cuidados intensivos, los pacientes en ventilación mecánica requieren necesariamente una relación de coordinación y acoplamiento entre el paciente, el ventilador y el ventilador, la máquina y el paciente. Y estos medicamentos en muchos casos son necesarios. Al no existir estos medicamentos en el medio, muchas veces se tiene que recurrir a incrementar las dosis de los medicamentos sedantes. Y cuando se dan dosis excesivas, se comienzan a observar efectos colaterales que en vez de favorecer la evolución del paciente, pueden regresionar la evolución del paciente. Doctor, pero ¿por qué ha pasado esto? Claramente. ¿Por qué ha pasado esto? Porque nosotros habíamos leído una comunicación, un informe del diario Gestión
que dice que solamente se han gastado 16 soles de cada 100 soles que deberían haberse gastado en el tema de la salud, de medicamentos específicamente. Y también tenemos el porcentaje que ha ejecutado MINSA, hasta el momento es el 20%. ¿Usted nos habla de un desabastecimiento internacional o es que también juega un partido aparte el tema de no gestionar bien, de no prever, de no haber comprado antes? Yo he hablado en primer lugar de un desabastecimiento nacional. Y el desabastecimiento nacional, recuerde usted que en un momento se denunció que en el país hubo exportación de mascarillas N95 hacia otros países. Y esa exportación de esas mascarillas que se dio a otros países fue ya en pleno inicio de pandemia o días antes. Eso fue una situación grave que muy pocos medios tomaron en cuenta. De la misma manera sucede con el tema del desabastecimiento de los medicamentos. Cuando yo planteo que el problema ahora es mundial, no quiere decir que no se pudo haber hecho algo antes. Y efectivamente pudo haberse hecho algo antes. Yo le voy a decir, señorita, que el problema que en este momento estamos atravesando como país es desde el inicio de la pandemia en nuestro país. ¿Y cuál es el problema central? Se llama secretismo. Pareciera que hubiera un mandato desde el gobierno central para que la información hacia nosotros, que somos los que damos la cara frente a la atención de los pacientes, no sea la más adecuada. Y cuando nosotros requerimos información a las autoridades, simplemente las autoridades callan. Doctor, usted nos está diciendo... Más de 14 cartas que el cuerpo médico envió a la gerencia de la red asistencial Almenara, ninguna fue respondida. Doctor, usted nos está diciendo que tal como pasó con las mascarillas, que en realidad fue un escándalo, que mascarillas que íbamos a necesitar en la pandemia salieran del país y que se exportaran, ¿ha pasado lo mismo con los medicamentos? Es decir, ¿teníamos y de pronto salieron a otros países? No me estoy refiriendo a que salieron, pero fue falta de previsión, fue falta de planificación, el no prever cuál iba a ser la necesidad futura de los 2 siguientes meses. Mire, en este momento usted sabe cuál es el déficit de ventiladores que tenemos. Nosotros hemos solicitado y demandado que ingrese la Defensoría del Pueblo a todos los hospitales del país. Solicitamos y demandamos que se hagan las auditorías médicas de la atención de los pacientes, de las historias clínicas de la atención de los pacientes. Y vamos a observar en más de un 30-40% de casos que existe una grave negligencia administrativa. ¿Y qué cosa quiere decir cuando hay negligencia administrativa? Que habría responsabilidad directa de las autoridades, tanto de los niveles locales de los establecimientos de salud, como de los niveles mayores, vale decir, del nivel central, del Ministerio de Salud y del Seguro Social. Siempre se menciona las deficiencias que hay en el Ministerio de Salud, pero nunca se menciona las graves deficiencias que hay en el Seguro Social. Yo denuncio que habría una danza de millones por las cuales no se ha hecho hasta ahora la investigación correspondiente, sobre todo referente a la indebida adquisición de equipos de protección personal que no ayudan a proteger la atención a quienes brindamos, que somos los trabajadores. Y eso ha generado de que solamente en el Hospital Almenara más de 250 a 300 trabajadores hayan caído infectados por COVID. De acuerdo, y cuando usted habla de camas UCI, específicamente, ¿cuál es el problema? Usted nos ha dicho que hay un grave problema del 30 al 40% de este tipo de camas. ¿Cuál es el problema? ¿Están mal implementadas? ¿No tienen un médico? Exacto, así es, señorita. Muchas veces el ministro
dice de que hay 1.000 camas UCI. La pregunta sería, ¿esas camas UCI cuentan con ventilador mecánico? ¿Esas camas UCI cuentan con los profesionales especializados para manejar esos ventiladores? ¿Esas camas UCI cuentan con el número suficiente de enfermeras para atender a los pacientes? Ahí es donde tiene que hacerse una auditoría. Usted que está en la cancha, ¿cuántas camas UCI en realidad calcula que hay usted? A nosotros nos dicen que hay 1.200. Yo le doy el caso, por ejemplo, del Hospital Almenara, que es un hospital emblemático. Se dice que en el Hospital Almenara hay 60 camas UCI. Pero de esas 60 camas UCI, solamente 25 a 30 camas cuentan con ventilación mecánica, ventilador mecánico. Las otras 25 o 30 camas no cuentan con ventilador. ¿Y por qué las cuentan como camas UCI? Y las cuentan como camas UCI. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Si no tienen ventilador. Justamente, señorita, ahí viene el manipuleo de la información por parte de las autoridades. Y el indebido uso de los recursos humanos. Ahora, a mí lo que me preocupa seriamente, doctor Vinces, es que usted dice, en determinado momento que se inicia la epidemia, es decir, uno podía hacer una lista de requerimientos, ¿no es verdad? O sea, medicamentos, oxígeno, equipamiento, y había que salir a comprar centralizadamente, que hubiera sido lo más razonable, todos estos equipos, porque, digamos, no es que se te van acabando las cosas, entonces descubres que las necesitas. O sea, si estás enfrentando una epidemia que sabes que va a afectar a mucha gente, vas a tener un requerimiento que deberías prever. Usted dice, eso no se hizo, por eso estamos como estamos. Y no solamente eso, mire, me agradaría mucho que usted entreviste a un equipo de ingenieros de la UNI que le han ofrecido al gobierno producir 4.000 ventiladores en un promedio de un mes, máximo 2 meses, a un costo de producción de equipo de ventilador de $2.500 a $3.000. ¿Usted sabe a cuánto están comprando el gobierno los ventiladores en el extranjero? Los están comprando a un precio que supera los $20.000. La corrupción, pregunto, ahí está pues. ¿Qué está pasando en el gobierno que no mira hacia el país y que no mira a los ingenieros que están formados y capacitados para producir los ventiladores que el país necesita?